pensé, ¿no?, en Juan 3:16, donde habla del amor de Dios. Y que el amor de Dios nunca cambia. Siempre fue el mismo. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, el Señor nunca cambia. El amor de Él siempre es igual. Y el martes viajé a la ciudad de Mendoza a buscar a mis nietos para que pasen unas semanas acá con nosotros. Y cuando salí de acá eran 7:15, 7:30. Y a las 10 de la mañana más o menos ya me marcaba que hacía algo de 30 grados, 32 grados a las 11 de la mañana. Y iba con el aire prendido, así que iba bien. Pero se sentía el sol fuerte, se veía que hacía mucho calor afuera. Había un viento que uno bajaba el vidrio y entraba ese viento caliente. Pero llegando casi ya en la provincia de Córdoba, a Río Cuarto, se empezó a nublar. Se empezó a nublar y empezó a caer un chaparrón. Y empezó a llover. No fuerte, pero empezó a llover. Entonces yo veía que la temperatura iba bajando, tanto así que llegó a los 18 grados. Es así que apagué el aire y bajé un poco el vidrio y iba así con el vidrio bajo sin el aire porque había cambiado tanto la temperatura que estaba espectacular para seguir viajando. Hice unos kilómetros, ya saliendo casi de la provincia de Córdoba, entrando a San Luis, ya se empezó a despejar el tiempo, ¿no? Y el sol empezó a asomar y empezó a subir la temperatura. Así que llegó casi a los 35, 36 grados ya en la provincia de San Luis, llegando a Mendoza. Entonces, recién cuando venía y digo, Señor, ¿cómo son las cosas de este mundo? ¿Cómo es? Uno no puede estar sentado y decir, bueno, yo me siento aquí porque total, de acá para allá va a ser todo igual. El camino de aquí para allá va a ser todo recto, sin subidas, sin bajadas, va a estar todo pavimentado, va a estar todo tranquilo y yo voy a poder caminar tranquilo por ese camino. No lo podemos hacer en este suelo de tierra, porque las cosas van cambiando. Así como cambia el tiempo, también nosotros por ahí cambiamos. Nosotros a lo mejor pensamos de una manera y nos vamos a dormir y al otro día pensamos de otra. A lo mejor nos acostamos, a mí me pasa muchas veces así, no me acuesto y como no puedo dormir, pienso lo que voy a hacer al día siguiente. Después al día siguiente no hago nada de lo que pensé. Entonces uno va cambiando su manera de pensar, uno va cambiando su manera de hacer las cosas. El tiempo va cambiando, las cosas del mundo va cambiando, la política va cambiando, los cuadros de fútbol van cambiando, tantas cosas que pasan en el país, ¿no? Y uno ve que un día dicen una cosa y que otro día se contradicen, y que un día mienten y que el otro día dicen, no, yo no dije esto, y no podemos estar firmes y decir, no, yo voy por este camino, total este camino es recto y es tranquilo sobre este mundo. Pero está el amor de Dios, que el amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios siempre es perfecto. El amor de Dios nunca cambia. Aunque muchas veces si empezamos a leer el Antiguo Testamento y vemos todas las cosas que pasaron, podemos decir, no, pero entonces Dios cambia su amor. Dios era antes de una manera y ahora es de otra. No, Dios nunca cambia. Él siempre tiene su amor intacto. Hay muchas alabanzas que dicen que, especialmente de los chicos, ¿no?, que no podemos salir fuera del amor de Dios. Es imposible salir fuera del amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que nuestra mente no llega a comprender cuán grande es su amor. Y muchas veces dudamos de eso, ¿no? Muchas veces dudamos de que si cometimos esto o dijimos esto o pensamos aquello, ¿será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios me seguirá amando? Dios me va a seguir amando a pesar de, porque Él me eligió, porque Él lo dijo, porque Él lo prometió. Y en Juan 3:16, como sabemos y como conocemos ese versículo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, este es nuestro Señor Jesucristo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa promesa es fiel delante de Dios, es fiel para nosotros, pero tenemos que creerlo, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, porque eso se cumple por fe en nuestras vidas. Y muchas veces por ahí nos pasan cosas y a lo mejor llegamos a dudar de que si verdaderamente esto es así. Pero hermano, ten la plena seguridad de que Dios nos ama
a pesar de lo que nos pase, a pesar de lo que pensemos, a pesar de lo que hagamos, Dios nos ama. Y nos ama de tal manera que pagó un precio altísimo entregando la vida de su Hijo Jesucristo. Así que si Dios nos ama de tal manera, con ese amor tan sublime y tan perfecto como es el amor de Dios, de poder entregar a su Hijo por nosotros, entonces ¿por qué vamos a dudar de que si estamos en Cristo Jesús vamos a poder caminar recto? Van a venir montañas, van a venir valles, van a venir problemas, pero el amor de Dios siempre tiene que estar sujeto a su palabra. Siempre que tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar sujetos a sus promesas. Porque nos van a pasar cosas, por supuesto que sí. Y nos van a seguir pasando. Pero si estamos firmes en el amor de Dios, si estamos firmes en Cristo Jesús, todas las cosas, dice su palabra, que nos ayudan a bien. Y pensaba, ¿no? Digo, miren, si yo cuando iba en ese viaje y hacía tanto calor después de que refrescó, y después calor otra vez que llegó a los 35 grados, si yo decía, no, paro acá, no sigo, listo, me vuelvo a la casa otra vez, faltando unos 200, 300 kilómetros para llegar, y digo, no, me vuelvo a la casa otra vez. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese venido para acá, pero a lo mejor hacía más calor todavía. Así que tuve que seguir. Hermanos, si tú estás pasando por dificultades y crees de que el calor sofocante, o crees que los problemas te agobian, o crees que hay muchas cosas que te quieren tirar para abajo, sigue confiando en su palabra. Sigue confiando en el Señor Jesús, porque Él es quien te saca, Él es quien te levanta. No es nuestra fuerza. Por más que intentemos con nuestra fuerza, no lo vamos a lograr. Pero cuando nosotros nos rendimos a Él y decimos, Señor Jesús, aquí estoy. Yo creo de que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo de que tú puedes hacer las cosas. Yo creo que tú me puedes sacar de este lugar. Yo creo que tú me puedes levantar. Yo creo que tú me puedes ayudar. Así que descanso en ti, Señor. Cuando tomamos esa decisión, el Señor Jesús, como hizo con Pedro, ¿recuerdan? Me estoy hundiendo, Señor. Me hundo, Padre. Me hundo, Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo tomó de la mano, lo sacó del agua y fueron otra vez a la barca. Y así hace el Señor con cada uno de nosotros. Porque su amor es eterno. Su amor no cambia. Su amor es para siempre. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creer de que ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz fue verdadero, fue cierto. Fue un sacrificio que cambió la historia del mundo entero. Cambió la historia del mundo entero. El otro día escuchaba que a alguien le preguntaba, ¿pero cómo pueden decir que Jesucristo fue verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios o que fue tan importante? Entonces le pregunta a este hombre, ¿qué día naciste? Y yo nací tal día, tal mes y tal año. ¿Y cómo sabes que el año que naciste, por ejemplo, 1960, cómo sabes que es 1960? ¿Y por qué 1960? ¿Pero de dónde se empezó a contar el año 1? Desde la venida de Jesucristo. Desde ahí comenzó a contarse los años. Por eso está antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo hizo un alto en el camino del mundo para comenzar todo un camino de nuevo. Todo un camino lleno de amor. Todo un camino lleno de gracia. La gracia, esa gracia que nos perdona, esa gracia que nos levanta, esa gracia que si nos arrepentimos de corazón nos vuelve a levantar, nos pone en el camino y empezamos a caminar un camino distinto al que veníamos caminando. Pero lo tenemos que creer en nuestro corazón. Tenemos que creer de que Dios es verdadero. Tenemos que creer de que Jesús es sí, amén. De que su palabra es sí, amén. Y si escudriñamos su palabra, que es la Biblia, entonces ahí nos vamos a encontrar de que Jesucristo es verdad. Entonces nada ni nadie, aún teólogos, aún personas científicas que han estudiado, se han dado cuenta de que verdaderamente Jesucristo vino al mundo, de que verdaderamente en ese tiempo hubo un cambio en el mundo, de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Pero tenemos que creerlo nosotros también, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él nos salva, y que si nosotros nos arrepentimos delante de Él, Él nos da una nueva vida.
Si nosotros nos arrepentimos de nuestra vida pasada y decimos, Señor, quiero que entres en mi corazón, quiero ser una nueva persona, quiero que tú cambies mi vida, no quiero ser más como soy, el Señor va a entrar a tu corazón, va a entrar a tu vida, te va a levantar, te va a cambiar y tu vida no va a ser la misma. ¿Cuántos testimonios hay en su palabra especialmente de vidas cambiadas, de vidas transformadas? Y si venimos al mundo, ¿cuántos testimonios de vida hay en la cual cuando aceptaron al Señor Jesús han cambiado sus vidas? Han cambiado absolutamente todo, sus vidas, han cambiado las familias, han cambiado su economía, han cambiado tantas cosas en la vida que verdaderamente dijeron sí, Jesús es sí y amén. Amén, pero las cosas del mundo cambian, como decía al principio, ¿no? Las cosas del mundo cambian, todo va a cambiar. A veces nos van a prometer cosas y vamos a decir, ah, qué bueno, mirá qué bueno. Y al otro día a lo mejor van a decir, no, lo que te prometí no va más, ¿eh? No se pudo. Y nos vamos a desilusionar y vamos a decir, oh, pero mirá vos. Y son las cosas del mundo que cambian, pero Dios nunca cambia. Si Dios dice que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si Dios dice que si vos te arrepentís cambia tu vida, Él va a cambiar tu vida. Si Dios dice que Él es por siempre y para siempre, Él va a estar por siempre y para siempre al lado de tu vida. Pero hay no sé si un secreto, hay una clave que lo tenemos que creer en nuestro corazón. Al que cree, todo le es posible. Dijo el Señor Jesús cuando resucitó a Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees todo es posible. No te dije que si me lo pides yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te amo. Eso es lo importante, porque Él nos ama. No lo hace por conveniencia, porque Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Lo único que necesita de nosotros es nuestro amor, nuestro arrepentimiento, y que nosotros vengamos a su palabra, que nosotros vengamos a Cristo Jesús, que es la verdadera razón. Así que si estás pasando por un momento en la cual te dijeron esto es así, esto va a ser de esta manera, y tú ves de que todo cambió, de que todo lo que te prometieron no te lo dieron, de que todo lo que te dijeron era mentira, poné tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo y Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Y si estás pasando por valles, si estás pasando por prueba, vení a los pies de Cristo, que Él te va a levantar, Él te va a bendecir, Él te va a decir, Él te va a abrazar y te va a decir, te amo, hijo, te amo. Y en ese momento no saquemos nuestro pasado. Pero yo fui esto, fui aquello, fui lo otro. Te amo. Como cuando le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Y lo había negado Pedro. ¿Recuerdan que Pedro lo había negado 3 veces? Pero sin embargo el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En ningún momento le sacó en cara que lo había negado, sino simplemente dijo, si me amas, tienes que amarme porque de aquí en adelante sobre ti voy a fundar la iglesia, sobre esta piedra, sobre la palabra que te dejo, voy a fundar la iglesia. Así que Dios te ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesús. Si lo llegamos a comprender y a entender, cuál profundo es este mensaje, cuál profundo es este versículo en la palabra de Dios, nuestra manera de pensar va a cambiar. Nuestra manera de pensar va a cambiar. Y vamos a ir delante de Dios con otra actitud. Vamos a ir con una actitud de amor. Vamos a ir con una actitud de reverencia. Vamos a ir con una actitud de decir, Señor, perdón, porque me equivoqué la 104ª, 5ª vez. Y el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. A mí me tocó, me pasó, lo hice y lo tuve que volver a hacer y volver a decirle y volver a decirle.
hasta que el Señor me dijo, pero ¿hasta cuándo me vas a pedir perdón? Si yo ya te perdoné. Levántate, largo camino te resta. Así que así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Mira cuán grande que es que entregó a su Hijo. ¿A quién entregaría a nosotros? ¿Alguno de nosotros entregaríamos a nuestro Hijo para que alguien se salve? Sin embargo, Dios lo hizo. Dios entregó al Señor Jesús, y no solamente por nosotros que estamos aquí alabando y glorificando su nombre, sino también por aquellos que lo iban a rechazar, sino también por aquellos que lo iban a escupir la cara. ¿Recuerdan cuando Él estaba en la cruz y dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen? La ignorancia de uno por ahí nos lleva a hacer cosas que verdaderamente no entendemos. La ignorancia, el orgullo, el decir, sí, yo lo sé, sí, no, esto no es así, esto es de otra manera, nos lleva a equivocarnos. Pero el Señor nos perdona, porque nos ama con un amor verdadero. Así que si nosotros no estamos dispuestos a entregar a nuestro Hijo por alguien, por alguna persona, entonces quiere decir que el amor de Dios es inconmovible, que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios es verdadero y perfecto. Solamente tenemos que creer. Amén.